pero no tan solo. Y gira en torno un poco a los últimos tiempos del apóstol Pablo y sobre todo en el capítulo final de Segunda de Timoteo, capítulo 4 en adelante. Hermanos, estamos en tiempos, como estaba también orando el pastor Jorge, estamos en tiempos realmente peligrosos. Son tiempos donde, para vergüenza inclusive del Evangelio, ciertos hechos, prácticas que se vienen manifestando mancillan mucho el nombre de Cristo. Y esto es hasta, diríamos, previsible en cierta forma porque nos hemos encontrado y la iglesia mismo en general se ha identificado con ciertas clases de excesos. Hoy se está cosechando tal vez un poco de ciertas de esas cosas. Hablábamos la otra vez inclusive de algunas organizaciones que nuclean a las iglesias. Hoy están recibiendo indirectamente muchas incoherencias o contradicciones, por decirlo así, porque en cierta forma han hecho de todo lo que sea un evangelio lleno de promesas de éxito, de suceso, de prosperidad, lo han hecho como la bandera de lo que tiene que caracterizar una iglesia. Nosotros mismos muchas veces por eso tal vez como iglesias nos hemos quedado un poco siempre más alejados de todo eso, pero si uno se sumara a esa corriente o ese grupo inclusive de las asociaciones de iglesias o de pastores, etcétera, la temática va por ahí. Y hoy estamos en tiempos realmente donde muchos creyentes y no creyentes y mucha gente vincula directamente el evangelio con promesas de maravillas para tu vida, de que todo te va a ir bien. Y la pregunta que surge es cuando se cae esa estantería, ¿qué pasa? Cuando vienen las pruebas, las dificultades, o cuando venga la persecución, porque si algo va a ir pasando, la iglesia va camino, la verdadera iglesia, a ser perseguida. Y cuando hablamos de perseguida, va a ser perseguida por sus ideas, por sus pensamientos. Cada vez se va a buscar limitar más eso. Eso se está afinando todo. La verdadera división, hermanos, ya no se va a tratar si tenés vacuna, no tenés vacuna, como hoy muchas veces se discute. La verdadera división va a estar en cuanto a lo que crees, porque vamos a estar en tiempos donde realmente el predicar la palabra va a ser lo que te genere ese rechazo y tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Recientemente mirando en Facebook, un poco así, ustedes creo que reciben también a veces esas alertas, me vino de Ray Comfort, de su ministerio, la tapa de un libro, me llamó mucho la atención la tapa, ¿no? Hablaba y decía que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿no? Pero lo que me había llamado la atención principalmente era la foto porque se refería al martirio de Esteban, ¿no? Y él tocaba muy bien un poco ese tema, ¿no? Detrás un poco y compartía un poco algunos datos de iglesias, inclusive de la cantidad de personas, creo que era 80-90% los que toman decisiones por Cristo se están apartando de la fe, ¿no? Y eso me llamó un poquitito la atención, hablaba después como se dice, en la contratapa, ¿no? Compartía un poco de cómo las promesas de un plan maravilloso de Dios para sus vidas, ¿no? Centradas en ese evangelio, ¿no? Era como una especie de fachada, ¿no? Y ahí como están en ese libro que ustedes pueden ver un poco, ¿no? Que está la tapa, ¿no? Muestra todo eso, ¿no? Y fíjense lo que dice, detrás de la fachada del mensaje del plan maravilloso, entre comillas, está la realidad de las pruebas, tentaciones y persecución que Jesús prometió. ¿Cómo podemos reconciliar las dos cosas, ¿no? Y ese yo creo que es la esencia. Por supuesto que si miramos desde el punto de la vista de la fe, Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida. La salvación es maravillosa,
Pero si lo miramos desde el punto de vista de lo que, ese pensamiento, perdón, que equivocado, donde si eres un buen cristiano todo te va a salir bien, vas a tener salud indestructible, riquezas por doquier, cero problemas o dificultades, todo va a salir como quisieras, ¿no? Y se centra en todo eso. Yo creo que eso es ir un poco de contramano con realmente lo que puede pasar en tu vida, ¿no? Ese concepto de una vida cristiana color de rosa, sin luchas, sin decepciones, perfecta, sin altibajo, no es cierto. Y muchas veces se promueve esa clase de evangelio y se lo relaciona, ¿no? Con un plan maravilloso para tu vida, ¿no? Sí, si miramos en el sentido correcto, ¿no? No necesariamente es que vamos a tener que terminar como Esteban o terminar como Pablo, ¿no? Pero sí tenemos que realmente entender que se está utilizando un poco esos eslóganes, esos clichés, ¿no? Y mucha gente hay hoy que realmente se enfoca en eso y ahí vienen las decepciones tan grandes que muchas veces ocurren, ¿no? Ese es uno de los problemas que hoy estamos teniendo. Y tenemos que ser conscientes de que la vida cristiana está llena también de pruebas, ¿no? Y cuando venga, a veces hay momentos en que va a haber persecución, momentos donde realmente, y así como le pasó a Pablo, él fue perseguido, muchos, cuando estas cosas pasen, se van a alejar y van a querer acomodar la vida cristiana a una realidad más cómoda y que les permita no ser sancionados, perseguidos o exclusivos, ¿no? O excluidos. Así fue como lo que pasó con Pablo. Y bueno, ese libro que está ahí, un poco eso que compartía, que le estaba mostrando, parece interesante. Voy a ver si después lo puedo leer en profundidad, pero es un libro que creo que bastante interesante porque toca de cierta forma esa realidad de que la vida cristiana, las promesas que hoy están tan de moda, ¿no? Para el pueblo de Dios, de que todo te va a ir bien en la vida. Por supuesto que sí, si lo entendemos bajo el concepto de la fe y que Dios, todo lo que ocurre para nosotros, ocurre precisamente para bien nuestro, ¿no? Pero no desde el concepto maravilloso de que vas a estar exento, ¿no? De toda dificultad, exento de toda prueba. Y como estaba diciendo al principio, ¿no? No significa esto que realmente vayas a terminar como Esteban o que tengamos que terminar como Pablo. Significa esto, ¿no? Que tenemos que darle la dimensión correcta a la luz del plan de Dios, lo que es maravilloso según Él, y eso incluye sus promesas, la salvación sobre todo, y esa relación que tenemos con Cristo Jesús por medio de la fe. Siguiente slide. Pablo no fue la excepción. Si uno pudiera sacar una foto, si uno pudiera mirar un poco a los últimos momentos de la vida de Pablo, que lo cuenta muy bien en 2 de Timoteo, que hoy es los versículos donde vamos a estar, el 2 de Timoteo, capítulo 4 en adelante, ¿no? Nos vamos a encontrar con una foto de lo que él estaba pasando, ¿no? De su mundo, de lo que era su vida. Y siguiente slide, para entender un poquitito esto, Pablo, él tuvo 2 encarcelamientos. Él fue encarcelado 2 veces en Roma. La primera vez, aproximadamente en el año 60-63 de Cristo,
En Hechos 28 termina el relato haciendo esa aclaración. Él escribe las epístolas desde la prisión, ¿no? Él está acusado por los judíos de herejía y sedición. Las persecuciones son esporádicas y locales. Él tenía de cierta forma en ese primer encarcelamiento condiciones de vida decente en una casa alquilada. Tenía muchos amigos que le visitaron. Hubo muchas oportunidades para dar testimonio y esperaba ser puesta en libertad. Todo eso está en los versículos, ustedes lo anoten, pueden buscarlos después. Esas son lo que caracteriza el primer encarcelamiento de Pablo. Pero en el segundo, que es el último, las cosas cambian radicalmente. El segundo él ya lo escribe en 2 Timoteo, está escrito desde su segundo encarcelamiento. Y las cosas cambian. Ahí ya es perseguido por Roma. Está perseguido por Nerón. Está en malas condiciones, está encadenado, dice, en un calabozo frío y oscuro. Prácticamente solo Lucas estaba con él y esperaba su ejecución. Ese es el final, si miramos mundanamente, por decir así, si lo miramos sin la trascendencia bíblica y de lo que entendemos de la fe. ¿Ese es el final que se merecía Pablo? Ese final va con lo que decía la carta, si le decían a Pablo, si le hubieran dicho a Pablo, Dios tiene cosas maravillosas para tu vida en esta tierra. Sí, podría decirlo en la dimensión de la fe, pero ¿va de la mano con este final? ¿Verdad que no? El Señor nos dijo que encontraremos aflicción, que encontraremos persecución. A medida que... Y queridos hermanos, tenemos que estar preparados porque eso se va a venir con más fuerza. Se va a intensificar. Eso va a ser así. Y tenemos que estar preparados. Pablo está encarcelado. El siguiente, Ricardo. Pablo está encarcelado. Y cuando él está encarcelado, en ese versículo, los últimos que estaba hablando de 2 de Timoteo, en esa parte, en ese último capítulo, podemos encontrar el corazón de Pablo. Los sentimientos que le movían. Y lo más importante, ¿dónde estaba su anhelo, esperanza y fortaleza? Él realiza una serie de pedidos. A uno le pide que le traiga el capote, le pide que le traigan sus libros. Hace pedido en cuanto a objetos, pero él también hace un pedido en cuanto a personas. Y identifica a varias personas. Todas fueron parte de su vida. Todas formaron parte de lo que podríamos decir, lo que era su mundo en ese momento, en lo que él se apoyaba. Seguramente tendría más, pero ahí en ese último relato aparecen estos nombres y él identifica a esas personas. Yo quiero hoy compartirles rápidamente a la luz de esto con ustedes sobre algunas de ellas muy rápidamente y también de cierta forma lo que nos muestran y representa. La primera que aparece ahí, ¿cuál es? Demas, ¿verdad? Esta parte ya que es la despedida, la salutación, ya aparece en 2 Timoteo con Demas. Demas de cierta forma representa, queridos hermanos, y lo habíamos compartido una vez, ¿no? Y transmite Pablo su dolor de cierta forma. Demas representa a esas personas que comenzaron bien, que estaban contigo en la batalla, que peleaban por el evangelio, pero que un día dejaron todo y volvieron al mundo. Dejaron todo y volvieron al mundo. ¿Conoces a alguno de ellos hoy? Quiero decirte que posiblemente también, así como Pablo, en tu andar cristiano o en nuestro andar como iglesia, y los que tenemos más experiencia o menos, cuando miramos a veces un poquitito, nos vamos a encontrar y vamos a aprender. Sí, aquel hermano, ¿te acordás de aquel hermano? Sí, que estaba súper activo. Hoy volvió al mundo. La historia, el nombre de Demas nos recuerda que todos a veces podemos estar expuestos a eso, en el sentido de volver al mundo.
Y Pablo comienza relatando un poco su dolor ante esa persona que había estado con él. No voy a entrar en los versículos acá había estado con él, pero desertó a la hora de la persecución. Desertó. El segundo, otros nombres que aparecen ahí y que nos refieren también a todo esto, son los colaboradores leales como Crescente, Tíquico. Tíquico es a quien le encarga posiblemente que lleve esta carta a la iglesia de Efeso. Ellos son los colaboradores, los soldados, dispuestos, reciben una orden y la llevan adelante. Entonces están los Crescentes, están los Tíquicos, pero también aparecen ahí los nombres de los Titos. Aparece un Tito. Y Tito a Dalmacia. Tito, Pablo se refiere a él en 2 Corintios 8:23, pues lo pueden buscar, como su compañero y colaborador. Tito es aquel que después Pablo le escribe una carta directamente a él. Perdón, ya le había escrito antes que ocurra esto. Y él está como anciano pastoreando en las iglesias y recibe una tarea. Hicimos un estudio años anteriores sobre Tito aquí. Tito representa de cierta forma aquellos que le transmite la posta. Pablo le está pasando la posta del ministerio, la responsabilidad de conducir al pueblo de Dios, de guiarlos y de velar por ellos. Esos son los Titos. Y en nuestra iglesia, en nuestra vida, tenemos que identificar, entender y saber que Dios va a levantar Titos, a quienes le podamos pasar la posta, que van a continuar el ministerio, que van a continuar la obra. Pero también, como los Titos, aparece otro nombre conocido, aparecen los Lucas. Dice, solo Lucas está conmigo. Lucas dice que es el único gentil en escribir un libro en las Escrituras. Es conocido como el médico amado en Colosenses 4:14. En Hechos 16:10 nos cuenta el relato cómo Lucas se une y aparece el plural nosotros a partir de ahí, porque en el relato Hechos es escrito por Lucas y en el relato bíblico después Lucas ya se suma a ser como una filmadora viviente. Él va filmando todo. De hecho, cuando ustedes leen la introducción en Lucas capítulo 1, van a encontrar cómo Lucas, él dice todo lo que ha sucedido, todo lo acontecido. Él investigó, él anotó, él observó. Lucas, de cierta forma, nos muestra a los fieles, a los constantes, a los relatores de los hechos, aquellos que siempre van a estar, que van a acompañar, los buscadores de la verdad, inquiriendo, investigando, registrando todo. Son como una filmadora que te sigue a todos lados. Y así como en esa época, les aseguro, hermanos, que Dios va a seguir levantando Lucas, pero no en la dimensión de como era él, ¿no? Pero en el sentido de tener esa mirada. De cierta forma, hoy tenemos varios médicos que están junto a nosotros también acá. De aquel tiempo Lucas cuidaba de Pablo, era su médico, velaba por sus necesidades y estaba cerca de él. ¿Qué otro nombre aparece a continuación ahí también? Marcos. Ya tenemos un Marcos también. Marcos, ¿qué nos muestra ese Marcos? Si uno mirara la vida de Marcos, queridos hermanos, Marcos era un joven, dice la palabra de Dios en Hechos 12:12, que en la casa de su madre es cuando Pedro es perseguido, sale de una prisión, va y se refugia en esa casa donde estaban orando. Marcos se suma a la aventura de las misiones. Pero Marcos, eso lo muestra en 13:5, se suma como ayudante. Pero en el capítulo 13, versículo 13, nos cuenta la palabra de Dios que él, apartándose por algún temor, por alguna cosa, él vuelve a Jerusalén, volvió a Jerusalén. Le habrá dicho a Pablo en ese momento, miren, yo no puedo más con esto, no es para mí, esto no va con lo que yo soy. Y este joven dice que vuelve
De esto como consecuencia es que surge el relato, después todos recuerdan de la gran pelea que hubo entre Bernabé y Pablo. Porque Bernabé le quería llevar nuevamente a Marcos en un viaje y Pablo con su carácter, con su forma de ser, con su visión de las cosas le dice, no, él no puede ir. Y Bernabé que decía, sí, tiene que ir. Y estos dos siervos del Señor dice que tienen una disputa no muy pequeña y se separan. Después muestra el relato bíblico cómo se juntan nuevamente, pero en ese momento tuvieron posiciones muy enfrentadas y distintas sobre lo que era la vida de Marcos. Ese mismo Marcos es el que acá dice Pablo, ahora tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Marcos de cierta forma representa a los que fallaron, pero después se levantan para volver a ser útiles. ¿Conoces algún Marcos? Todos alguna vez, posiblemente en algún aspecto de nuestra vida, somos un poco como Marcos, porque nadie es perfecto y nadie comienza sabiendo todas las cosas. Y el ministerio y la vida misma, la vida cristiana, te obliga y te va haciendo crecer, y muchas veces a los golpes. Pero Marcos nos muestra, los Marcos nos muestran que Dios es un Dios siempre de oportunidades. Cuando hay restauración, cuando hay perdón, cuando hay reconocimiento y cuando hay llamado. Y Marcos está ahí también. Hoy, aquel que Pablo no quería saber nada. En los últimos momentos de su vida, Pablo está pidiendo por él. Pero dice, tráelo a Marcos, él me es útil. Ya no es el Marcos de antes. Pasó un proceso, un día podemos hablar tremendo. Pedro, Bernabé, por su carácter, su forma de ser, hizo posible eso también en la vida de él. Y Pedro también completó todo lo que faltaba. Entonces, hasta ahí estamos viendo que están los Marcos. Aparecen los Tiquicos. Aparecen los Carpos. Pero aparecen también otros nombres. El siguiente slide. Aparece Alejandro el Calderero. Aparece alguien que dice, me ha causado muchos males. Dice que el calderero es fabricante de piezas de metal. Trabajaba con el metal, por de ahí calderero, ¿no? Ellos representan, hermanos, a los enemigos de la cruz. ¿Saben qué? Ellos son los que van a buscar tu mal, no tu bien. Posiblemente este Alejandro Calderero fue el que le acusó o le habrá llevado a los tribunales romanos o habrá servido de testigo, pero Pablo lo identifica, le dice, esa persona conocida porque la conocía, ese que tú le vas a conocer también, cuando le escribe aquí en esta carta a Timoteo, le dice, cuídate de él. Me ha hecho muchos males. Y quiero recordarte, hermanos, que en tu andar cristiano, al igual que en la vida de la iglesia, no van a faltar los Alejandros como el calderero. No van a faltar. Dios nos cuide que en medio nuestro no haya ninguno, pero no puedo garantizar que no sea así. Porque el enemigo utiliza a estas personas porque son enemigos de la cruz para frenar su obra, para atacar. Ellos son los Alejandros el Calderero. Se oponen a la palabra. Y Pablo nos muestra respecto a esta clase de personas dos cosas interesantes que también podemos sacar como lección para esta clase de personas. La primera, que dice él, el Señor le pague conforme a sus hechos. Dios dice en su palabra que la venganza es de quién, nuestra o de Él. De Él. Cuando te encuentres con algún Alejandro o cuando alguien quiera hacerte daño tremendamente, el Señor le pague conforme a sus hechos. El Señor va a tomar el asunto en sus manos. Pero lo que no podemos hacer, lo que tú no puedes hacer,
es caer en el error de vengarte tú. Y Pablo lo entendía. Imagínense, posiblemente él el daño tremendo que habrá hecho ahí en general. Y le dice, el Señor le pague. Y lo otro que le aconseja a Timoteo es, guárdate de él. Cuídate de él. Ojo con él. No seas ingenuo. Este es Pablo. Este también es un nombre que aparece ahí. Los otros nombres que aparecen también, y quiero compartir rápidamente, lo encontramos en el siguiente slide. Y ya nos vamos un poco a la parte del saludo, porque en ese saludo hay como un paréntesis que debería haber estado más en la primera parte y aparece acá. Y él saluda y aparecen los nombres de Priscila y de Aquila. ¿No? Prisca y Aquila, Priscila en otros pasajes, ¿no? Ellos son matrimonios consagrados. Eran amigos de Pablo. En Hechos 18, 2, 3, ellos trabajaban en el mismo oficio. Pueden encontrar ahí en esos versículos, en el mismo oficio. En 18:18 ellos se suman a la aventura de Pablo de ir y predicar el evangelio y salen con Pablo. Le acompañan. Es un matrimonio fiel. Es un matrimonio que inclusive tenía mucho conocimiento bíblico. Apolos después ellos le enseñan. En Romanos 16:3 dice que ellos estaban dispuestos a exponer su vida por el evangelio. No les gustaban las persecuciones. Estaban jugados al todo. Y en 1 Corintios 16:19 la Biblia nos cuenta que había una iglesia que se había abierto en su casa. Ellos tenían las puertas de su casa abiertas a los hermanos y a las iglesias. En aquel tiempo la costumbre era reunirse principalmente las iglesias en las casas. Estos son Priscila y Aquila. Dan todo por el evangelio. Son ejemplos de un matrimonio consagrado a la obra totalmente. Y te aseguro también, hermanos, que en nuestro andar cristiano vamos a conocer matrimonios con esas características. Van a estar entre nosotros. El otro nombre que aparece ahí es el de Onesíforo. Y dice, a la casa de Onesíforo. A la casa de Onesíforo. La mayoría de los autores eruditos en esto, que estudian más las palabras y eso, dicen que se refiere a la casa porque posiblemente haya muerto en algún momento, ya no esté él presente en el sentido como para dirigirse a él, pero sí a su casa. Y él se refiere más puntualmente, si quieren después, les leo yo un ratito rápidamente quién era esa casa. La encontramos en 2 de Timoteo 1:15, ahí mismo, cuando Pablo está escribiendo esta carta. Él dice lo siguiente, Pablo ahí, dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales solo Figelo y Hermenoges. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. Esta era la familia de ellos. Esta es la casa de Onesíforo. Dan todo por el evangelio. Servidores. No se avergüenzan de la palabra. ¿Conoces a alguno de ellos? Sí. Y hay más nombres que aparecen ahí. No tendríamos, algunos la Biblia ya no te da mucha sugerencia o lugar, por decir, para ubicarlos como en estos casos. Pero está un Éulo, está Pudente, está Lino y Claudia, que posiblemente sean todos de Roma. Está un Trófimo. Erasto, la Biblia habla hay una mención de Erasto, hay una versión de Erasto donde lo figura como un tesorero mencionado en Romanos 16:3. Y Trófimo lo dejé en Mileto enfermo, o sea, también nos muestra estos versículos cómo a veces los obreros se van a enfermar. Y muchas veces Pablo no va a poder hacer nada por eso.
No es que podía decirle, sanate, yo te ordeno que te sanes y sanate. Lo necesitaba, pero no podía. Si Dios quería, iba a ser así, pero ahí está el ejemplo de un hermano fiel, trabajador en la obra, que se queda en Mileto porque está enfermo. Se queda porque está enfermo. Todos estos nombres nos muestran que la obra primeramente no se hace sola, hermanos. Y como estaba diciendo, de cierta forma, estos perfiles los seguiremos viendo. Nos seguirán acompañando de alguna u otra forma. Vamos a tener con dolor veremos algunos Demas caer. Tendremos algunos Titos. Existirán algunos Lucas. Aparecerán los Marcos. Tristemente, nos faltará algún Alejandro el Calderero. Conoceremos matrimonios como los de Priscila y Aquila. Veremos a familias consagradas, como desde la casa de Onesíforo. Pero también, al igual que Pablo, existe la posibilidad de que en ciertos momentos los tengas que pasar solo, pero no tan solo. A Pablo le pasó. Pablo estaba rodeado de toda esa gente maravillosa, también de sus enemigos. Pablo, un poquito de tiempo después, le van a cortar la cabeza. No hay relato que confirme si Timoteo llegó a traerle lo que necesitaba o no, o si llegó a tiempo, o si parte de lo que estuvimos viendo se pudo lograr. Pero sí a Pablo le cortaron la cabeza. Y estas fueron sus últimas palabras, porque por un lado leímos y decía él, todos me han desamparado. Y cuando se refiere acá a la primera defensa, quiero hacer una aclaración primero, no se está refiriendo a la primera defensa del primer encarcelamiento de Roma. Los romanos tenían en un juicio, tenían dos tiempos. Había una primera sentencia, por decir, una primera vez que le llamaban, donde podían, vamos a decir, relatar los hechos, etc. Y después había una segunda audiencia, pero es del mismo juicio. Y en esa primera audiencia, Pablo hace el siguiente relato y dice, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y este es Pablo. No hay rencor. Dice, no le sea tomado en cuenta. Él entendía muchas cosas. Algunos estaban lejos, otros estaban enfermos. Algunos habrán tenido temor, porque asociarte con eso, tal vez el imperio romano, Nerón en ese tiempo estaba esperando quienes venían a ver a Pablo y estar en ese juicio para agarrarlos y prender los fuegos y ponerlos como antorcha. Dice, no les tenga en cuenta. Y después dice lo más importante, ¿no? Pero, y esto es poco para ir cerrando ya, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y esto es algo que tenemos que quedarnos, hermano, en base a eso. Por eso decía solo, pero no tan solo. Porque van a pasar momentos en tu vida donde realmente te vas a sentir solo a pesar de estar rodeado de tantas personas valiosas posiblemente. Y tal vez, si te aseguro que si llega a venir una persecución, muchos no van a estar. Y como decía, van a aparecer los demás y van a haber otros, etcétera, etcétera. Pero lo que sí quiero resaltar y que dice la palabra de Dios y que nos tiene que traer, motivar y animar, es que aún en esos momentos, aunque vos pienses que estamos con todas esas personas, nunca vas a estar solo. El Señor va a estar contigo. El Señor te va a dar fuerzas. El Señor te librará de toda obra mala. El Señor te va a librar de las bocas, de las garras y la boca del león. Y Pablo lo entendía. Y a pesar de tener ese dolor
interno de sentirse solo, tenía una gran y tremendo gozo y esperanza y confianza, porque sabía que el Señor estaba a su lado. Porque sabía, como después lo cuenta y dice lo siguiente: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Este es Pablo, este es el foco de Pablo y este es el foco que no tenemos que muchas veces perder los creyentes. Toda situación, aún esa, son oportunidades y son situaciones que el Señor puede poner delante tuyo, de nuestras vidas, para predicar la palabra. Y el Señor va a respaldar eso. Y el Señor va a traer palabra a tu boca, para que todos los gentiles, como decía ahí, oyesen. Así fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. ¿Se recuerdan lo que veníamos hablando? Pablo no miraba esta vida por las maravillas que le podían pasar acá. Él miraba en base a las promesas y al reino celestial. Esa era su mente. Ese era su corazón. Y esta fue un poco la última foto de lo que nos muestra la Biblia, sin ir tanto hacia atrás, de lo que fue su último momento, de sus últimas palabras registradas, posiblemente por Lucas, o escritas o llevadas después, como vimos al principio, por el hermano a Efeso. Y quería compartirlas hoy con ustedes. Me quedé pensando mucho, por eso vuelvo al titular del primer libro, a la foto del primer libro. Me hizo reflexionar mucho, quiero después leerlo en profundidad. El otro. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Falló con el de Pablo? No. ¿Falló con Esteban? No. Estemos preparados, como dice ahí, para reconciliar las dos cosas. Para saber que vamos a tener, hermanos, en nuestra vida, en nuestro crecimiento, momentos buenos y momentos de lucha. Y en ambos, no nos olvidemos que no estamos solos, que el Señor está con nosotros. Que el Señor les bendiga. Quisiera pasar esta parte.